Guardé este secreto durante años, no por vergüenza, sino por miedo a lo que pasaría si alguien lo entendía de verdad. Lo conté una sola vez, y esa persona desapareció de mi vida sin decir nada. Desde entonces, cada noche me pregunto lo mismo. ¿Fui yo el problema? ¿O descubrí algo que nunca debí saber? No sé en qué momento empezó todo. Si te soy honesto, preferiría decir que fue un accidente, algo que simplemente pasó. Pero no fue así. Lo elegí. Tenía 19 años cuando me mudé con mi hermana mayor. Ella siempre había sido la responsable, la que hacía todo bien, la que mis padres usaban como ejemplo. Yo era lo contrario. Caótico, impulsivo, invisible. La casa era pequeña. 2 habitaciones, paredes delgadas, silencios incómodos. Al principio todo fue normal. Una vida simple. Desayunos rápidos. Conversaciones cortas. Hasta que una noche escuché algo. No fue un ruido fuerte. Fue una conversación. Su voz, baja, tensa, como si estuviera hablando con alguien, pero tratando de que nadie la escuchara. Me quedé quieto en mi cuarto. No quería espiar, pero tampoco podía ignorarlo. Y ahí cometí el primer error. Me acerqué a la puerta. No entendía todo, solo fragmentos, palabras sueltas. No puedo seguir ocultándolo. Él no lo sabe. Si se entera, se rompe todo. Sentí un vacío en el estómago. ¿De quién hablaba? Al día siguiente actuó normal, demasiado normal, y eso fue lo que me hizo desconfiar. Pero eso no fue lo peor. Esa misma noche encontré algo que no estaba buscando. Un teléfono viejo, escondido en un cajón que ella casi nunca abría. No tenía contraseña, y lo que vi ahí fue el inicio de todo. Abrí ese teléfono sin pensar en las consecuencias, y ahí entendí algo que me destrozó. No era un teléfono viejo cualquiera, era una segunda vida. Mensajes, fotos, conversaciones, que no tenían nada que ver con la persona que yo creía conocer. Mi hermana no era solo la mujer organizada y correcta que todos admiraban. Había mentido durante años, y no era una mentira pequeña. Tenía otra identidad, otro nombre, otra historia. Hablaba con personas que no sabían quién era en realidad. Les contaba cosas íntimas, profundas, como si viviera otra vida cuando nadie la veía. Al principio pensé que era algo inofensivo, una forma de escapar. Todos lo hacemos de alguna manera, pero entonces leí un mensaje que lo cambió todo. Él nunca debe saber que somos familia. Me quedé helado. ¿De quién hablaba? Seguí leyendo. No debía hacerlo, lo sé, pero ya estaba dentro. Y ahí fue cuando entendí. Estaba hablando de mí. Hasta ese momento yo no sabía la verdad. Había estado usando mi vida, mis historias, mis problemas, contándoselos a extraños como si fueran suyos, construyendo una narrativa donde ella era yo. No sé cómo explicarlo. Era como si alguien hubiera tomado mi identidad y la estuviera viviendo mejor que yo. Sentí rabia, pero también algo peor, curiosidad. Y ojalá hubiera terminado ahí, porque en lugar de confrontarla, decidí hacer algo mucho más peligroso. Respondí uno de esos mensajes. Sí, fui yo. Usé su mentira para entrar en ese mundo. Y lo que descubrí después cambió todo. Al principio fue torpe. Respondía con cuidado, imitando su forma de escribir, tratando de no levantar sospechas. Pero la gente al otro lado me creía. Eso fue lo más inquietante. Nadie dudaba, nadie cuestionaba. Era como si esa versión falsa de mí fuera más real que yo mismo. Y entonces apareció ella. No sabía su nombre real, solo su usuario. Pero desde el primer mensaje algo fue distinto. No hablaba como los demás. No buscaba drama ni confesiones rápidas. Escuchaba. De verdad escuchaba. Empezamos a hablar todos los días. Le conté cosas que nunca había dicho a nadie. Miedos, recuerdos, cosas que ni siquiera mi familia sabía. Pero había un problema. Nada de eso era mío. En ese contexto, era una mezcla de mi vida real con la mentira que mi hermana había construido. Y aún así, se sentía más auténtico que mi propia vida. ¿Alguna vez han sentido que son más ustedes mismos cuando nadie sabe quiénes son? Porque eso fue lo que me pasó. Me enamoré de alguien, siendo otra persona. Pero eso no fue lo peor. Un día, ella me pidió algo simple. Quiero verte, aunque sea una vez. Y ahí todo empezó a romperse. Leí ese mensaje una y otra vez. No podía ignorarlo, pero tampoco podía aceptar. Porque si iba, todo se caía. La mentira. Mi hermana, yo. Y ahí entendí algo que me destrozó de verdad. Ya no sabía quién estaba mintiendo más, si ella o yo. Pasé días sin responder, pero ella insistía. No con presión, con algo peor, con cariño. Confío en ti. Sé que eres real. Esas palabras me persiguieron. Y entonces tomé la peor decisión de mi vida. Acepté.
Quedamos en un café pequeño, nada extraordinario, pero para mí era como caminar hacia un juicio. Llegué antes, manos frías, cabeza llena de ruido. Y cuando la vi entrar, supe que ya no había vuelta atrás. Sonrió, como si ya me conociera. Se sentó frente a mí y dijo algo que todavía me quita el sueño. «¿Tardaste en atreverte?» No preguntó quién era. No dudó. Me reconoció, pero no como yo, sino como la persona que mi hermana había inventado. Intenté hablar, explicar, pero no pude, porque en ese momento entendí algo más oscuro. Si decía la verdad, la destruía, a ella, a mi hermana y a mí. Pero si mentía, iba a perderme para siempre. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Porque yo elegí, y me arrepiento todos los días. Mentí, sostuve esa mentira mirándola a los ojos. Y en ese instante, todo cambió. La conversación fluyó, natural, demasiado natural, como si esa versión falsa de mí hubiera sido la correcta todo el tiempo. Reímos, compartimos, incluso sentí algo que no sentía desde hacía años, paz. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando regresé a casa. Mi hermana estaba sentada en la sala, en silencio, con ese teléfono en la mano. No dijo nada al principio, solo me miró, y ahí supe que lo sabía todo. No gritó, no lloró, solo hizo una pregunta. ¿Fuiste tú o fui yo? No supe qué responder, porque la verdad es que ya no había diferencia. Habíamos cruzado una línea invisible y ninguno podía volver. Días después ella se fue de la casa, sin despedirse, sin explicaciones. Y la chica del café nunca volvió a escribirme, como si hubiera entendido algo, sin que nadie se lo dijera. Ahora vivo solo, con ese silencio otra vez, pero ya no es el mismo, porque cada noche pienso en lo mismo, no en la mentira, sino en lo que sentí cuando la viví. Y eso es lo que más miedo me da, que tal vez esa versión falsa de mí era la única que alguien pudo amar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sido alguien más, solo para sentirte suficiente?